Y esta noche una de las cosas que estaba pensando para compartir es que todos los seres que existen en la Tierra tienen el instinto de supervivencia. Todos los seres tienen ese instinto de preservar su vida. Nosotros los seres humanos también. Y nosotros los seres humanos buscamos cuidar nuestro bienestar físico, cuidamos nuestra salud, cuidamos de no exponernos a peligros innecesarios, cuidamos lo que comemos. Nosotros también tenemos ese instinto de supervivencia. Cuidamos nuestra higiene, vamos al médico para prevención. Siempre estamos buscando la manera de preservar la vida porque tenemos ese instinto de supervivencia al igual que los animales, toda la creación, ¿no? Pero la realidad es que a pesar de tener ese instinto de supervivencia, cuando llegamos a la vejez, y esto es una triste realidad, sabemos que es el final del camino. Entonces, es triste para nosotros saber de que un día va a ser el último día que vamos a estar sobre la tierra. Hagamos lo que hagamos, ese es nuestro final. Sin embargo, para nosotros que conocemos a nuestro Creador y también conocemos a nuestro Salvador, sabemos que si bien esa es la puerta que todos nosotros tenemos que pasar, sabemos que la muerte es temporal. Y vamos a ver en la Biblia cómo lo menciona. Vamos a abrir la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 19. Job, capítulo 19, versos 25 y 26. Job 19, 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré, y después desecharé mi piel y en mi carne de ver a Dios. Perdón, iba a leer el verso que seguía. Entonces lo que mostraba que una de las esperanzas que tenía el profeta Job era de volver a la vida, de volver a ver a Dios. Ahora vamos a abrir la Biblia en el mismo libro de Job, en el verso 14, verso 4. Perdón, me parece que me equivoqué aquí, en el capítulo que estoy... perdón, dije verso 4 y es verso 1. Job capítulo 14, verso 1. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de día es y hastado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Entonces, lo que podemos ver es que el profeta sabía que la vida del hombre tenía un límite, pero también sabía de que la muerte era temporal. Ahora sí vamos a leer Job 14, verso 14. Dice: si el hombre muere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, como estábamos diciendo, todos los seres tenemos ese instinto de supervivencia y que a pesar de todo lo que podemos hacer, sabemos que nuestra vida es temporal, pero también sabemos por las promesas que nos ha hecho nuestro Creador de que la muerte también es temporal. Vamos a abrir la Biblia en Isaías ahora, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, verso 19. Dice:
Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tú, rocío, el cual rocío hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Una de las promesas que tenemos nosotros como creyentes en Jehová Dios y en su Hijo Jesucristo es en la resurrección. Y nosotros sabemos que la muerte para todos nosotros es temporal. De la muerte se regresa nuevamente. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, esta vez en Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versos 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en la Biblia tenemos muchos pasajes que nos hablan de que de la muerte se vuelve. La muerte es temporal. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se le acercó un joven que tenía una inquietud que tenía que ver con la vida. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 19. Mateo 19, capítulo 19, versos 16. Dice Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? La inquietud que tenía este joven era la vida eterna. Sabía que su vida tenía límite de caducidad, por eso se acercó a Jesús preguntando cómo conseguir la vida eterna. Bueno, Jesús le dice que venda todas sus cosas y que lo siga. Vamos a ver el verso 21 que dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, por las palabras de Jesucristo podemos ver de que la esperanza de la resurrección y la vida eterna estaba centrado en tener fe en Jesucristo. Entonces, más allá de lo que nosotros podemos hacer, de cuidar nuestra salud, que está bien, de cuidar lo que nosotros comemos, de ir al médico, de hacer ejercicios, que eso está bien, sabemos que la posibilidad de extender nuestra vida más allá del límite de tiempo está en Jesucristo, como le dijo Jesús a este joven: vende todo y ven y sígueme. La única manera que nosotros podemos encontrar la vida eterna es en el medio por el cual nuestro Padre Celestial Jehová ha puesto, que es Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versos 15 y 16. Juan capítulo 3, versos 15 y 16 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, nos dice la Biblia que nuestra esperanza, más allá de la vida temporal que hoy tenemos, está la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Nuestro Padre Celestial preparó el camino a la vida eterna, y este camino solamente es Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Romanos 5, versos 17 al 19. Dice:
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, la palabra nos muestra de que la muerte es la consecuencia de la desobediencia. La realidad que el mundo vive, inclusive nosotros, es por la desobediencia de nuestros primeros padres en el comienzo de la historia humana. Pero el regreso o la vida eterna se encuentra solamente cuando aceptamos a Jesucristo y creemos en Jesucristo como nuestro Redentor, aquel que vino a dar su vida por la humanidad. Entonces, como dijimos, nosotros tenemos ese espíritu, ese instinto de supervivencia. Entonces, para poder prolongar nuestra existencia, nosotros tenemos que aceptar a Cristo y conocer a Dios y a Jesucristo para poder obtener la vida eterna. Vamos a un texto que lo conocemos muy bien, que es Juan 17:3. Juan 17:3 dice en la versión Valera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la única forma en que nosotros podemos obtener la vida eterna, es por medio de conocer a Jehová, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿creemos realmente en el camino que Dios ha puesto para obtener la vida eterna? Esa es una pregunta íntima que cada uno de nosotros se tiene que hacer. No hay posibilidad de encontrar la vida eterna más que en Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Juan, nuevamente, capítulo 3. Juan, capítulo 3, verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, como dijimos, nosotros tenemos la posibilidad de obtener la vida eterna, y esa vida eterna se encuentra solamente en la fe que nosotros depositamos en Jesucristo. Es el canal que Dios ha puesto para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Entonces, cuando aceptamos y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que vino a dar su vida por nuestros pecados, y lo conocemos espiritualmente, es cuando podemos obtener la vida eterna. Vamos a abrir la Biblia en Juan, esta vez en el capítulo 6, verso 40. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, como dijimos, la vida en este mundo es temporal, pero la vida eterna está en el Salvador Jesucristo. Y Él nos promete de que si creemos en Él, nos va a resucitar si perdemos la vida durante el lapso que vivimos en este mundo. Entonces, podemos decir de que la vida eterna es un regalo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. La esperanza de la vida eterna es un regalo que Dios nos da a través de Cristo a cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 6. Romanos,
capítulo 6, verso 23. Dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nos muestra la Biblia es que la vida eterna es una dádiva, es un regalo que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, pero si aceptamos a Jesucristo, si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y la verdad es que Dios nos ha hecho la promesa de que nos va a dar la vida eterna, porque Dios no puede mentir. Vamos a abrir la Biblia en Tito esta vez. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 2. Dice así Tito 1, 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio del siglo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que Dios no puede mentir y nos ha prometido a nosotros que nos va a dar la vida eterna. Entonces, la vida eterna depende de Jesucristo, de la fe que nosotros depositamos en Jesucristo. Y como dijimos, es un regalo que Dios nos está haciendo a través de Cristo para nosotros de obtener la vida eterna. Vamos a ver la Biblia, vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25. Podemos leer el 24 también. Lo que habéis oído del principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces la vida, nuestra esperanza de vida eterna está en la fe que nosotros mostramos en Jesucristo. A veces las personas se enfocan en la religión, por ejemplo, en la religión que tiene la mejor adoración, quizás la religión la más grande, quizás la más bonita, o cuál de todas las religiones tiene más miembros, o cuál sabe más de la Biblia. Y nosotros entendemos que todo eso no tiene ningún valor y que eso no nos puede dar la vida eterna. Lo único que nos puede dar la vida eterna es la fe en Jesucristo. Yo conocí hermanos que no les gustaba la forma en que nosotros hacemos nuestras reuniones, no les gustaba la forma en que nosotros adoramos y que no les gustaba técnicamente la forma en que nosotros entendíamos la palabra de Dios. Y en realidad estaban enfocados en lo que hacemos y no estaban enfocados en Jesucristo como su Salvador. No habían encontrado a Cristo realmente, simplemente estaban mirando el lado humano, el lado del hombre, estaban mirando la iglesia, la religión nada más. Y se habían olvidado de enfocarse en Cristo como el Salvador personal de cada uno. Solo la fe en Jesús nos puede dar la vida eterna. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 5 esta vez, el versos 11 y 12. Primera de Juan 11 y 12. Primera de Juan capítulo 5, versos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, cada uno de nosotros debemos enfocarnos en Jesucristo como nuestro Salvador. La única forma que nosotros tenemos
de obtener la vida eterna es a través de Cristo, de la obra que hizo Cristo. Es el medio por el cual Jehová nos ha prometido darnos la vida. Como dijimos, Dios nos quiere regalar la vida eterna, pero requiere que conozcamos tanto a Él como a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es lo que tenía para compartir con ustedes esta noche. Todos nosotros tenemos este espíritu de instinto de supervivencia. Entonces, para satisfacer nuestro espíritu de supervivencia, debemos acercarnos a Jesucristo y que todos nosotros podamos depositar nuestra fe, nuestra confianza en el único Salvador que ha puesto nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesús. Así que, hermanos, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero